Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo. Sigue siendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. Su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podré ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. Recibimos este día por gracia, por bendición de Dios. Y la pregunta que debemos de hacernos cada uno en nuestro corazón: ¿qué tan limpio está nuestro pensamiento? ¿Qué tan limpio está nuestro corazón? La interrogante que los fariseos, los escribas le hacen a Jesús trae mucho trasfondo. Es una pregunta de reclamo. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Hay una diferencia muy grande que Jesús nos invita a observar el día de hoy. Una cosa es cumplir los preceptos de Dios y otra cosa muy diferente es cumplir los preceptos humanos. Jesús conocía lo que estaba escrito en la ley de los profetas y en ningún momento viene a anular lo que está anunciado, sino a darle ese verdadero sentido a nuestra vida. Esto lo hacen porque reclaman por qué los discípulos comen sin haberse lavado las manos. Recordemos que en la tradición farisea ellos acostumbraban lavarse las manos hasta el codo. Incluso lavaban las vasijas, los sartenes, los curaban, como nosotros conocemos ese concepto, cuando traían las cosas del mercado, que traían carne de algún animal que se había sacrificado. Sin embargo, Jesús les dice: ¿cuánta razón tenía el profeta Isaías que profetizó sobre ustedes? Hipócritas,
ese es el calificativo que Jesús le da a los fariseos y a los escribas. Hipócritas, porque cuando ustedes quieren anular la ley, basta con decirle a sus padres: mira, papá, mamá, no te puedo ayudar, porque con lo que yo te iba a ayudar es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios. Y ellos, tan buenos, tan puritanos que eran, con eso anulaban la ley de no ayudar a su madre, a su padre. Se brincaban el mandamiento: honrarás a tu padre y madre, con la careta de que ofrecían ofrendas a Dios. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son preceptos humanos. Si tú y yo estamos anclados en los preceptos humanos, en los prejuicios sociales y morales, y no permitimos que nuestros hermanos se acerquen a la fuente de la vida, que es Cristo, esto quiere decir que estamos más perdidos que aquellos que criticamos, que juzgamos. Actualmente, incluso en nuestras iglesias parroquiales, no se obedece lo que el Papa nos transmite. El Papa nos está llamando a vivir en amor, en misericordia, en armonía. El Papa nos invita a que acojamos a nuestros hermanos sin prejuicios morales. Hace poco que el Papa transmite un mensaje, un escrito, de manera muy clara, muy precisa, que invitaba a los sacerdotes a bendecir a las parejas que por algún motivo vivían en concubinato, en unión libre, a las parejas del mismo sexo. Se hizo un escándalo total. Y muchos cardenales, muchos obispos empezaron a hablar en contra del Papa, asegurando que él era un enemigo de la iglesia, que él trabajaba para el enemigo, que él era un masón. Y no son palabras mías. Las redes sociales están llenas de estos videos, de estos sacerdotes que fueron incapaces de ver por medio del Espíritu Santo. Porque el Papa está viendo a la persona, no está viendo el traje con el que están vestidos. Está viendo el ser humano, está respetando la creación de Dios y la dignidad de todo ser humano, sea cual sea su condición. Muchos de nuestros hermanos han tenido la necesidad de un divorcio, no por falta de amor. ¿Cuántas veces no escuchamos en las noticias feminicidios? Hombres que matan a la mujer por no querer someterse a su regla. Y tal pareciera que para nosotros la mujer o el hombre o quien sea tiene que aguantar lo que sea porque es voluntad de Dios. Cuando las reglas humanas, los preceptos humanos no son voluntad de Dios, son caprichos y decisiones del hombre. Por eso Jesús es enérgico y habla con autoridad, y hoy también a ti y a mí nos habla con autoridad y nos dice: insensatos, hipócritas, porque quieren que los demás hagan los preceptos, sigan los mandamientos que ustedes mismos no siguen. Porque antes de criticar a nuestro hermano, tenemos que sacarnos la paja del ojo, es decir, revisar mi vida. Y si yo tengo cola que me pisen, y si yo no he trabajado en esas faltas, en esos pecados,
guardar silencio, trabajar en mí. No es necesario hincarnos en el templo, golpearnos el pecho, poner alabanzas en el carro, en la casa y aleluya, gloria a Dios, si afuera de nuestra casa, si fuera de nuestra parroquia no damos testimonio. Muchas veces, mi querido hermano, aún estando en la casa de Dios, criticamos al que se acerca a comulgar. Y muchas otras veces criticamos a aquel que sube a leer la lectura y nos atrevemos a decir, tú no eres digno de leer la lectura. Y más aún, escandalizamos, hablamos en contra de los demás, hacemos un tumulto de ruido en la misma comunidad hasta que hacemos que esas personas mejor se retiren y ya no quieran acercarse. Hoy Jesús nos reprende. Si nosotros tenemos una actitud de fariseos, si tenemos una actitud de soberbia, de jueces, también a nosotros nos llama hipócritas. ¿Por qué ofrecen a Dios cuando estás mordiendo a tu hermano? ¿Por qué ofrendas a Dios cuando impides que los demás se acerquen a mí? Si yo mismo digo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es lo que le queremos transmitir a las nuevas generaciones? Que Dios nuestro Padre es un Padre misericordioso o que es un Padre vengativo. ¿Cuánto sufrimiento no lleva el Papa por querer transmitirnos ese amor, esa misericordia que debemos tener para con nuestros hermanos, pero que nuestros preceptos humanos tienen más peso en nuestra vida que los mandamientos de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley de los profetas. ¿En qué estás resumiendo tu vida? ¿En la ley de Dios o en la ley del hombre? ¿Para quién trabajas? ¿Para Dios o para el hombre? ¿Dónde perteneces? ¿A Dios o a lo pasajero? Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.